más es frecuente aquí la patología neoplásica, ¿no? Tumores del escroto muy poco frecuentes, pero pueden darse. Nosotros analizamos más que todo, acá, si hablamos de una neoplasia que pudiera originarse en el escroto, hay que pensar en qué epitelio tenemos ahí, ¿no? ¿Qué epitelio tenemos ahí? Plano, sí. Plano estratificado, no queratinizado. Plano estratificado, no queratinizado. O sea, es como la boca. Escroto. Y de ese epitelio sabías que es un carcinoma epidermoide, ¿no? Sería esa situación, pero tenemos esta patología no neoplásica, las hernias inguinal-escrotales, que se definen como paso de contenido abdominal hacia el escroto, ¿no? A través del conducto inguinal adhiere, a través del conducto inguinal dilatado. Luego tenemos también el hidrocele, como una patología no neoplásica, que significa acumulación de líquido a nivel de la bolsa escrotal, característicamente entre las capas de la túnica vaginal, ¿no? También tenemos el hematocele. Ahora, estas son las causas justamente de un hidrocele. Y el diagnóstico importante, la palpación y transiluminación del contenido escrotal. Esto especialmente, bueno, yo tuve un caso, pero teníamos un caso cuando estaba siendo internado en Serrano, que tenía un hidrocele, pero un hidrocele tremendo, ¿no? Que ya se utiliza más es la luz, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite valorar la luz? Si es líquido, hay paso de la luz, ¿no? Contenido líquido. Y si es una masa tumoral, bueno, sólida, pues no permite el paso de la luz. Esto es muy importante, además de la palpación, ¿no? El contenido líquido es diferente, entonces palpamos, es un sólido. Pero si hay un hidrocele hay que drenar, ¿no? Sabes que sacamos 2 litros de líquido, esos son. Diagnóstico diferencial del varicocele, que son dilataciones de los plexos venosos a ese nivel, ¿no? Y como mencionaba, los tumores, ¿no? Que pueden presentarse como una masa tumoral, testículo que va desarrollándose, que puede tranquilamente ser diagnóstico diferencial. Dentro del testículo, las anomalías congénitas, hablando ya de patología del testículo, vamos a hablar de las que están más relacionadas con la presencia de neoplasias, ¿no? Tumores malignos a este nivel. Tenemos la criptorquía, que es el no descenso del testículo hasta la bolsa escrotal. Y este no descenso puede quedarse, como están viendo ahí, detenido el testículo en un lugar bien alto, o sea, a nivel de la cavidad abdominal, o puede estar detenido a nivel del conducto inguinal, o puede estar en la parte superior del escroto, o sea, llega al escroto pero no desciende, está colgando prácticamente ahí el testículo. Entonces, al no estar el testículo en la bolsa escrotal, no tiene las condiciones necesarias, la temperatura necesaria para que se pueda desarrollar y por ende generar que son los espermatozoides. Entonces, vamos a ver que la criptorquía está directamente relacionada con atrofia, infertilidad y tumores malignos. ¿Cuál es la etiología? Fundamentalmente, cordón espermático corto, que justamente es la causa que no permite el descenso hasta el lugar normal, queda ahí colgando en la parte superior del escroto, una obstrucción del conducto inguinal por diferentes situaciones, una masa tumoral que vaya creciendo, que vaya desarrollando y va comprimiendo el conducto y evita que el testículo descienda. La frecuencia no se sabe cuál la causa, pero es más frecuente en el testículo del lado derecho, ¿no? Puede ser
bilateral y también es una anomalía que se ha visto que se presenta con más frecuencia en aquellos prematuros. ¿Cuáles son las complicaciones? Esto es lo que tiene que considerarse, lo que tiene que considerar en este caso el profesional médico y obviamente orientar también porque muchas veces los familiares, los papás, en este caso por falta de conocimiento, no toman la conducta necesaria o adecuada en el tiempo necesario. Dice ahí por eso que los cambios histológicos comienzan aproximadamente a los 2 años de edad. O sea que el testículo a partir de esos 2 años ya presenta alteraciones en su histoarquitectura, en su morfología histológica. O sea que si quieres solucionar después, lamentablemente la solución no va a ser la óptima, ¿no? Puede el niño lamentablemente terminar o quedar con una atrofia testicular o infertilidad. Entonces, el tratamiento, concluimos con esto, que el tratamiento de esta criptoquía tiene que ser antes de esos años, hasta los años, por eso ya hay el riesgo, la probabilidad de que las complicaciones sean definitivas, ¿no? Bueno, las complicaciones donde puede quedarse el testículo, ¿no? La abdominal, el conducto, el nivel de la bolsa escrotal, pues una parte que tiene que descender, no lo hace. ¿Y cuáles son las complicaciones? Justamente la infertilidad. No hay las condiciones necesarias de temperatura para el testículo. La torsión testicular que están viendo ustedes, la torsión del testículo está colgado, porque es el cordón espermático corto, puede haber una torsión sobre su eje del cordón espermático y hace una necrosis, un infarto hemorrágico. No llega la sangre oxigenada, tampoco se torna la sangre venosa, porque es un infarto hemorrágico por la torsión. Esto va a una atrofia, indefectiblemente. Bueno, también es un factor de riesgo para que se puedan desarrollar tumores malignos, ¿no? Como consecuencia de la criptoquinia. Ya hablamos de los procesos inflamatorios, la orquiepididimitis en el testículo. Orquiepididimitis. Bueno, los gérmenes pueden complicar al testículo, causan una infección, y cuando esta infección afecta al testículo de manera simultánea, lo hace con el epidídimo, por eso esa definición, ¿no? Orquí del testículo y epidídimo. ¿Por dónde llegan los gérmenes? Pues una vía hematógena o esa vía ascendente, que hemos visto lo mismo en genital femenino, ¿no? Hay una infección en cuello uterino, por ese sistema de comunicación directa compromete endometrio, trompas uterinas, ovario, incluso puede salir hacia la pelvis y estar con la pelvis inflamatoria, incluso acá a través de los uretra los gérmenes pueden llegar, entonces compromete el testículo, incluso próstata, por esa complicación. Los gérmenes en adultos jóvenes, los más frecuentes que pueden ocasionar esta infección son los de enfermedad de transmisión sexual. De los ancianos tenemos estos, Escherichia, Klebsiella, Pseudomonas, y en los niños el virus, ¿no? El virus de la parotiditis. Hay que tener mucho cuidado cuando se afecta el niño con la parotiditis, tratar de tener las medidas para evitar que este proceso también complique al testículo, porque puede terminar en infertilidad también, ¿no? Por el virus de la parotiditis, ese mismo virus que causa el daño.
Y hablando de los tumores testiculares, consideraciones generales. Son tumores infrecuentes y vean que representan menos del 1% de los tumores malignos en el varón. ¿Cuál será el más frecuente de tumor maligno en el varón? Cáncer de. El más frecuente en la mujer es el cáncer de cuello uterino, en el varón de próstata, ¿no? Cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la primera causa de muerte, cáncer en los varones. Testículo menos del 1%, edad aproximada de presentación, personas relativamente jóvenes, la mayor parte, más del 90%, se originan a partir de células germinales. ¿Y dónde están esas células germinales? ¿En qué parte del testículo? Estamos en el testículo ahorita. ¿En qué parte del testículo están las células germinales? En los túbulos, más del 90%. Se originan ahí, y este dato lamentable, ¿no? La mayor parte de los tumores de testículos son malignos, ¿no? Más del 90%. También se observan en estos tumores los marcadores clínicos tumorales elevados, dependiendo del tipo histológico del tumor, que a veces es una característica diagnóstica, especialmente algo que te proteína la HCG. Quimioterapia en combinación con la cirugía ofrece resultados excelentes, satisfactorios. Más testicular, ese es el quirúrgica, el estadio, si es un tumor, por ejemplo, localizado, que llamamos localizado, que está todavía en el órgano, no es una enfermedad localizada, cirugía, ya, conducta expectante, o dependiendo del tipo histológico, de alguna característica combinada con la quimioterapia, que es más, siempre los tumores germinales son más sensibles a la quimioterapia que la radioterapia. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el cáncer testicular? Entonces, vean alteraciones de los cromosomas sexuales, por eso es que el 5% de estos tumores se desarrollan en pacientes que tienen estas alteraciones en el ciclo hormonal, el estado sexual, los hermafroditas, el hipotitismo, y esta es la criptorquía. El paciente con criptorquía tiene un riesgo 10 veces superior o mayor a desarrollar un cáncer testicular. Esta es la clasificación de los tumores testiculares según la Organización Mundial de la Salud. De manera general, que va a ser esto, algunas, no sé si se clasifican bien, pero tenemos los tumores de células germinales, tenemos los tumores que se originan en corones sexuales y estroma gonadal. Tenemos los tumores derivados de estructuras de soporte y luego los tumores metastásicos. Vamos a ver más que todo esto, ¿no? Célula germinal, cordón sexual, estroma gonadal. Tenemos. Y todos hablando ya de los tumores de células germinales. Características generales, menos del 1% de las neoplasias malignas en el hombre. Este dato que tenemos que orientar en pacientes altamente curable, incluso si está en una etapa avanzada. Entonces acá ya estamos manejando otros criterios de neoplasia, como hemos dicho, que será enfermedad localizada. Entonces, enfermedad localizada, vamos enfermedad localizada es cuando el tumor todavía está en el órgano. Eso es localizado, excelente. Diagnosticar en esa etapa, ¿no? En este caso todavía dentro del testículo. Cuando hablamos de enfermedad avanzada, es cuando el tumor ya se ha diseminado, ha salido fuera del órgano, ha hecho metástasis. Pero pese a eso, vean, los tumores germinales son altamente curables. ¿Por qué? Porque son quimiosensibles, o sea, responden muy bien a la quimioterapia.
característica ya los compañeros han mencionado, surge del epitelio seminífero, de los túbulos seminíferos, ¿no? Donde tenemos justamente las espermatogonias que originan a los espermatozoides. Entonces esas espermatogonias son las que se alteran y sufren una transformación mágica. Y si por cierto son bilaterales, si hay testículos no descendidos solamente, está nuevamente la mutación del gen P53, hemos dicho que el gen P53 es el gen guardián del genoma. Cuando hay una alteración en el material genético, en la cadena del DNA, este gen P53 trata por diversos mecanismos de reparar ese daño para evitar justamente que esa célula con daño genético prolifere. E incluso si no puedes reparar, tiene una opción más, que es la apoptosis, ¿no? Que esa célula dañada no por apoptosis no prolifera. Pero si está cohibido este gen, está mutado, está alterado, no va a cumplir su función, y entonces esa célula dañada con alteración va a proliferar y en definitiva va a originar lo que es la neoplasia. Hemos dicho 50% de las neoplasias en el varón se debe justamente a la mutación de este gen P53. ¿Cuáles son los factores correspondientes? Nuevamente acá aparece la criptorquinia. Y mientras vean la posición del testículo sea más alta en el abdomen, el riesgo es mayor, o sea, mayor riesgo a que el testículo se quede en el abdomen en relación a que se quede en el conducto inguinal o que se quede colgado en la parte superior del escroto. Causas genéticas también, ¿verdad? Los blancos tienen 5 veces más riesgo de desarrollar este tipo de neoplasias germinales en relación a la neoplasia negra. Hermanos con pacientes afectados, 10 veces el riesgo mayor. Vamos a ver la historia clínica, antecedentes familiares. Vamos a ver cómo hace la historia clínica un paciente oncológico, los antecedentes son importantes por esa situación. No solo en este tipo de tumores, sino en otros tumores también es muy importante el antecedente familiar, disgenesia testicular, anomalias genéticas, tumor testicular de esos germinales previo, puede volver a desarrollar. Y bueno, cuando hablamos de neoplasia intratubular de células germinales, estamos hablando de una lesión premaligna. Como hemos hablado de uterino, vida regular, también. Acá es una lesión premaligna, donde las alteraciones celulares están todavía en el epitelio del túbulo somnífero, no han roto la membrana basal de ese epitelio. Clínica importante, aumento de masa testicular, es lo que tiene que llamar la atención, obviamente. Así como en la mujer es muy importante el autoexamen en el cáncer de mama para detectar de manera precoz lesiones en la mama, tumores. También el varón, el autoexamen es primero. Y el aumento de volumen hay que acudir al especialista a ver sin dolor y crecer directamente, ¿no? Dentro de estas características también en este grupo de tumores es importante, y vamos a ir valorando los marcadores serológicos tumorales. Primero, que nos van a orientar en el diagnóstico, sí, pero también sirven para hacer seguimiento, el seguimiento de la respuesta favorable o no al tratamiento. Además de eso, para ver la agresividad del tumor. Entonces, vean, por ejemplo, estos marcadores se utilizan para estadificación, evaluación de la carga tumoral, la LDH, la lactodeshidrogenasa. Mientras más elevada esté la carga tumoral, es mayor. En otras palabras, el tumor es mucho más agresivo. El organismo.
Después está la terapia, la fetoproteína, la HCG. Se supone que, por decirles, estoy con un coriocarcinoma de testículo. Sabemos que este tumor maligno hace que se eleve la HCG, ¿no? Picos muy elevados. Después de haber hecho el tratamiento, después de haber instaurado el tratamiento, la orquitomía y después la quimioterapia, se supone que esa HCG tiene que bajar a valores imperceptibles, o cero, pero si continúa elevado, no está bien, una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Se tendrá que hacer o reconducir, digamos así, los esquemas que se van a utilizar, ¿no? O que pueda haber enfermedad residual, que no se ha destruido todas las células tumorales. Entonces, es muy importante en célula germinal los marcadores tumorales. ¿Cuáles estos genes? Bueno, esto ya hemos dicho, ¿no es cierto? Estos tumores se originan a partir de células germinales que están dentro de los túbulos cilíndricos, que son las que sufren una transformación maligna. Pero antes de llegar a transformación maligna, pasan por estas etapas que son precisamente lesiones premalignas, ¿no? Tanto cuando hablo yo del carcinoma in situ en ese testículo, o cuando hablo de la neoplasia intratubular testicular de células germinales, estoy hablando de lesiones premalignas, porque los cambios todavía están en ese epitelio del túbulo cilíndrico. Todavía no han roto la basal. Cuando ya rompe la membrana basal de ese epitelio, se transforma en lesiones importantes, tumores malignos, por el tipo de evolucionación maligna. Lamentablemente, ¿qué pasa acá? Por lo menos el cuello uterino, podemos ver a través de la colposcopía, a través de test de epitelio alterado, tomamos un biopsia y sabemos que estamos con una lesión premaligna y podemos tratar a tiempo eso, ¿no? El cuello uterino. Pero acá no. Testículo no. Si hay una alteración, esa alteración de esas células indefectiblemente va a progresar así un carcinoma. No hay esa opción y he dicho el testículo no hay opción de biopsia, no hay, tampoco funciona, no hay. Entonces están los túbulos seminíferos, justamente el corte histológico con HIE de estos túbulos seminíferos. Vean que esta es la membrana basal que delimita justamente, y este es el epitelio que decimos los túbulos cilíndricos. Estas son las espermatogonias, todas estas son espermatogonias que van madurando y en definitiva originan o se convierten en espermatozoides que salen hacia la luz y son expulsados. Entonces, acá es donde se originan este tipo de túbulos. Las lesiones premalignas están localizadas en este epitelio. Pero cuando estas ya rompen esta membrana basal, estas células alteradas pasan a cada estroma, entonces ya estamos con un tumor infiltrante, con un tumor maligno de célula germinal. Sí, el proceso. Diagnóstico importante acá, como diagnóstico inicial, medios de diagnóstico por imágenes. Hablando en este caso de la ecografía, precisamente es la que nos permite evaluar esa masa tumoral. No está indicado o hay que evitar biopsia justamente para prevenir la propagación de este cáncer, si es que fuera un tumor maligno, ¿no? Es un tumor maligno que propagamos. Y que hemos dicho al principio, en consideraciones generales, más del 90% de los tumores testiculares también son malignos. No estamos ante esa realidad. Pues la orquiectomía, una masa testicular, ante un tumor testicular, lo primero es la cirugía. Es el procedimiento inicial para diagnosticar una masa testicular. El diagnóstico, vamos a complementar además, entonces el diagnóstico anatomopatológico de tumores testiculares es con la pieza quirúrgica, al igual que en ovario. Acá no se puede hacer biopsia. Peor función.
Y esta es la clasificación ya de los tumores de células germinales. Los dos primeros grupos son los, como están viendo ahí, los más frecuentes. Tenemos los seminomas, que se presentan en un 40% de casos. Tumores de células germinales no seminomatosos, otro 40%. Puede haber combinación de tumores de célula germinal, por eso dice tumores constituidos por elementos seminomatosos y no seminomatosos, un 15%. Ya estamos hablando de tumores mixtos, ¿no? La combinación de estos tumores. Y luego entidades infrecuentes o poco frecuentes, 5%. Vean este dato acá. Función ovario, el teratoma es el tumor más frecuente, el tumor benignos es el más frecuente, el teratoma. Y el testículo es el menos frecuente, menos probabilidad. Entonces ya en la imagen, aprovechar la imagen, ese aumento de masa testicular y tiene que llamar la atención para acudir a la consulta. Seminomas, a ver cuántas tenemos de seminomas. Hablando un poquito de los seminomas, ¿cuáles son las características de los seminomas desde el punto de vista macroscópico? Tumores bien delimitados, homogéneos, sólidos, esta característica, color crema o grises, con nodularidades o superficiales superficiales. No hay una característica neta, típica, específica, pero nos va a orientar esta característica, el color crema del tumor. Lo llaman también como color jaspeado, grisáceo jaspeado. Además que los seminomas son tumores pequeños todavía, o sea, se los diagnostican en la etapa inicial, son tumores pequeños que están a nivel del testículo. Por eso dice que por lo general se limitan a esto del 90%. Esto ya hemos visto con ovario, por eso cuando hablamos de ovario hemos dicho el disgerminoma de ovario es su, bueno, se me ha ido el término, pero su contraparte del seminoma en testículo desde el punto de vista histológico, desde el punto de vista de la morfología de las células. Es el mismo tipo de células que tenemos en el disgerminoma de ovario y en el seminoma de testículo. ¿Cuáles son esas células? ¿Cuáles características? Se llaman también como células en huevo estrellado. Tienen un núcleo de posición central con un nucleolo bastante prominente y el citoplasma es claro. Citoplasma claro. ¿Por qué? Porque tiene glucógeno, el citoplasma como allí no se tiñe. Estas células se encuentran en láminas o bandas que están separadas por tabiques de tejido donde hay un infiltrado inflamatorio linfocitario. Entonces, es una característica diagnóstica. Entonces, si vemos esta morfología, si estamos en el testículo, lo sellamos como seminoma. Si estamos pero en ovario, lo sellamos como disgerminoma. Entonces, vean, son realmente, como les digo, generalmente son tumores todavía, los seminomas pequeños que se los diagnostica todavía en el órgano, o sea, es todavía en una etapa de enfermedad localizada, puede ser color crema, gris o jaspeado, imágenes de seminomas testiculares, si ven así, porque vamos a ver que los otros tumores tienen unas características, lo mismo que acá el cordón espermático, ahí tenemos todo el testículo y vean, pequeño, ¿no?
pequeño, siempre el tumor tiene un cambio de color, un cambio característico en la zona donde está instaurado. Y justamente esas son las células que se denominan del seminoma. Vean los núcleos, vean este núcleo por ejemplo, este núcleo, vean el nucleolo prominente central, lo mismo acá, todos tienen un nucleolo prominente y vean que en la mayor parte es un citoplasma claro. Todo es citoplasma claro, a veces con tendencia a la eosinofilia, después a veces rosado, pero generalmente es citoplasma claro, todas las células. Lo mismo acá, y vean estos son los tabiques de tejido conectivo que justamente van separando esas bandas de células y en el interior de estos tabiques tenemos elementos inflamatorios. Ahí están todos los linfocitos. Otra característica, lo mismo acá, vean las células, ¿no? Con núcleo grande, núcleo prominente, citoplasma claro, tabiques de tejido conectivo con depositario. Bueno, terminamos con el uso clínico de los seminomas. La mayoría se diagnostica, como hemos dicho, una enfermedad temprana, o sea, enfermedad localizada en el testículo. Por eso también las metástasis en ganglios linfáticos son frecuentes. No existen marcadores tumorales para el seminoma, aclarando si es un tumor de célula renal. Los marcadores serológicos son importantes, pero en este caso no existen marcadores serológicos salvo esto, que puede en este seminoma presentarse estas células de sincitio tromboblasto. Hemos dicho que la célula de sincitio tromboblasto es la célula que produce la HCG. Si el seminoma tiene células de sincitio tromboblasto, va a estar elevada la HCG como marcador serológico. Pero si además en el seminoma tenemos células de sincitio tromboblasto y tenemos células de citotromboblasto, ya no se considera como seminoma puro, sino que es un seminoma combinado. ¿Con qué? ¿En qué tumor tenemos células de sincitio tromboblasto y citotromboblasto? En el coriocarcinoma. En este caso no sería ya un seminoma puro, sería un tumor mixto, seminoma y coriocarcinoma. Si hay esas dos células, porque puede eventualmente tener solamente estas células, entonces todavía estamos con seminoma. Si tienes esta más, no. Tratamiento, cirugía, radioterapia, quimioterapia, buen pronóstico, tasa superior al 90%. Esto por favor depende del estadio y todo, pero inicialmente ya hemos dicho sí. Quimioterapia, radioterapia, dependiendo a cuál es más sensible, pero se los es más sensible a quimioterapia. Nada más acabamos de